Seguimos entonces ahora con la siguiente operación que podemos hacer con las expresiones algebraicas. Recordemos que estamos en álgebra, ya hicimos suma, resta, multiplicación y división. Lo siguiente que podemos hacer con las expresiones algebraicas es la potenciación. En la potenciación, si ustedes miran el libro de matemática básica, van a encontrar también una separación de la potenciación entre lo que es la potencia de monomios. Recordemos que los monomios eran un solo término. Potenciación también de, por ejemplo, el cuadrado del binomio, también el cubo del binomio y el cuadrado de un polinomio. Vamos a ver un poquitito cada una de estas cosas, pero directo en los ejercicios. Si ustedes quieren más detalle con respecto a la teoría, pueden ir mirando el libro. Nosotros directo vamos a ir a los ejercicios. Estamos en el ejercicio número 16 de nuestro libro de matemática básica. Esto está en la página 73. Bien, entonces empecemos con, bueno, el enunciado del ejercicio dice halla las potencias indicadas. Y vamos a empezar con el 1. En este ejercicio, si nosotros nos fijamos, tenemos un monomio. Esto que está dentro del paréntesis tiene un solo término. Recordemos que los términos se separaban en el signo de suma, en el signo de resta. Ahora solamente tenemos un término. Cuando vamos a hallar cualquier potencia para un solo término, recordemos propiedades de las potencias, que ya las dimos en la parte de aritmética, pero vamos a recordarnos otra vez que, por ejemplo, si yo tengo a la m elevado a la n, directamente se multiplican los exponentes. Exponente de exponente, se multiplican los exponentes. Esta es una de las propiedades de la potencia. Esta es la que vamos a utilizar ahora, de por ahí si después vamos viendo otras más, voy a ir agregando. Y otra más que sí le voy a agregar también acá es de que si yo tengo una multiplicación de cualquier cantidad de factores, pueden ser 2, 3, 4, la cantidad de factores que sean, elevado a un exponente cualquiera, ese exponente tranquilamente se puede distribuir a cada uno de los factores. Yo puedo poner a la n por b a la n. Si tengo un cociente elevado a un exponente, también el exponente se puede distribuir a cada una de las cosas que estoy teniendo, al de arriba y al de abajo. Y si tengo una suma o una resta, ¿puedo distribuir sí o no? ¿Se puede o no se puede? Esto que yo puse acá al final, ¿es correcto sí o no? No, no es correcto. Acuérdense de que la potencia no se tiene que distribuir ni en la suma ni en la resta. Sí se puede distribuir en la multiplicación, sí se puede distribuir en la división. En la suma o en la resta no se puede distribuir. Acuérdense de esto, por favor. Yo sé que yo ahora les estoy diciendo y que les voy a repetir 1.000.000 de veces tal vez, pero que después van a hacer otra vez. Y a los profes nos dan un tipo, un derrame, un mini derrame nos da cuando ustedes hacen esto. Esto, por favor, no distribuya. No se distribuye la potencia ni en la suma ni en la resta. Igual lo van a hacer, pero bueno, no importa. Voy a seguir repitiendo yo la cantidad de veces que sea necesaria. Alguien se va a acordar. Entonces, como acá tengo un solo término, en un solo término solo tenemos multiplicaciones y divisiones, no tenemos sumas ni restas. Entonces, este exponente yo puedo distribuir a cada uno de los factores. El primer factor es el signo negativo, el siguiente factor es el número 10, el siguiente factor es m al cubo, el siguiente es x a la cuarta y el siguiente es y al cuadrado. Esa potencia cúbica voy a ir distribuyéndole a cada uno de esos.
Como es la primera vez que vamos a hacer, voy a escribir todo, pero no es necesario que lo escriban así todo. El negativo. El negativo elevado al cubo. Después el 10 elevado al cubo. Después m al cubo elevado al cubo. Después x a la cuarta elevado al cubo. Y después y al cuadrado elevado al cubo. Cada uno de los factores que tengo acá lo elevé al cubo. Bien. Negativo elevado al cubo es menos por menos por menos. Menos por menos es más y más por menos es menos. Acuérdense ahora de que un negativo elevado a una potencia que sea impar, el resultado siempre va a ser negativo. Y si el negativo se eleva a una potencia par, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces acá va a ser negativo porque mi potencia es impar. 10 al cubo, que va a ser 1000, m al cubo, que ahí voy a aplicar esta primera propiedad que estoy teniendo acá, voy a multiplicar entonces los exponentes, exponente de exponente se multiplica, me va a quedar m a la 9, acá aplico la misma propiedad, me va a quedar x a la 12, y acá también aplico la misma propiedad y me va a quedar y a la sexta. Acuérdense que multiplicamos entre sí los exponentes. Y esto que está acá es el resultado de nuestra potencia que teníamos al principio. Entonces, cuando es un solo término, directamente pam, 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 se le distribuye a cada uno de los factores que tenemos ahí y ya resolvemos cada uno de los exponentes. Es súper fácil cuando es un solo término. A ver, vamos a ver uno que tenga letras para que no digan después que yo hice el más fácil y les dejé a ustedes el más difícil. Esto que está acá. Para esto que está acá, volviendo a nuestro recordatorio, acá voy a copiar otra vez para que lo tengamos. Volviendo a nuestro recordatorio, estamos otra vez en esta primera propiedad. Exponente de exponente, se multiplican los exponentes. Ahora veo que escribí mal acá. Uno tiene que ser m y el otro n. Yo puse los dos m. Ahí tiene que ser m por n. Acá también m por n tiene que ser. Disculpen, ahí me equivoqué. Bueno, entonces, exponentes de exponentes se multiplican los exponentes. Acá yo estoy teniendo z elevado a la 3n más 6 elevado otra vez a la n. Entonces, el resultado va a ser z elevado a la 3n más 6 multiplicado por n. Se multiplican los exponentes. Y como son exponentes que son letras, tengo que aplicar la multiplicación de expresiones algebraicas. Acá estoy teniendo un binomio, dos términos, por un monomio, un solo término. En este caso, en la multiplicación tenía que hacer distributiva. Me va a quedar 3n por n, va a ser 3n al cuadrado, y 6 por n va a ser 6n. Y este es nuestro resultado entonces. No es distinto a los ejercicios en donde todos son números los exponentes, es la misma cosa. Lo único que no vamos a poder resolver, no nos va a salir un número, queda así en función de la n. Esa es la única diferencia. Bien, ahora veamos, por ejemplo, el ejercicio número 6. El 5 querés hacer, bueno, sin problema, hagamos el 5. Acá voy a escribir el 5. Menos un medio m y a la quinta z elevado al cuadrado. Bien, también tenemos un solo término, así que esta primera propiedad la podemos aplicar y también la podemos aplicar a esta segunda. O sea que el exponente se puede distribuir a cada uno de los factores. Entonces, bueno, el negativo elevado al cuadrado va a quedar positivo. Acuérdense que les dije negativo elevado a potencia impar queda negativo, el negativo elevado a potencia par queda positivo. Ahora la potencia es par, así que va a quedar positivo. Un medio elevado al cuadrado va a ser un cuarto. Eso ustedes lo van a escribir. Un medio al cuadrado en sus calculadoras y les tiene que salir otra vez un cuarto. O lo que es lo mismo, esto aplicando la tercera propiedad que yo les puse acá, es lo mismo que 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Entonces se eleva al cuadrado el de arriba y el de abajo. M al cuadrado directamente va a quedar m al cuadrado.
y a la quinta elevado al cuadrado, aplicando esta primera propiedad, se multiplican los exponentes, me va a quedar y a la 10. ¿A qué? Pues no sé por qué le puse el más. Sin el más, es y a la 10 nomás. Y z al cuadrado directamente va a quedar z al cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro resultado final. Bien, tampoco es difícil cuando hay fracciones, se eleva nomás toda la fracción al exponente indicado y se resuelve en el caso de que sean números. En el caso de que sean letras, de que abajo tengamos letras, aplicamos esta tercera propiedad. El exponente se le puede distribuir arriba y se le puede distribuir también abajo. En la única ocasión en que yo no puedo distribuir el exponente es en la suma o en la resta. Y a eso vamos entonces a partir del ejercicio 6. Pero para eso, ahora sí les voy a poner una pequeña teoría que es el cuadrado del binomio. En realidad ya le deberían de conocer, pero vamos a repasarlo otra vez. El cuadrado del binomio. Bueno, un binomio es una expresión que tiene dos términos. Por ejemplo, A más B. A más B elevado al cuadrado, pregunta al público, ¿es igual a al cuadrado más B al cuadrado? ¿Sí o no? No, no es igual. Acuérdense de que acá les dije que no se podía distribuir el exponente ni en la suma ni en la diferencia. Esta última, acá yo puse no es igual a. Entonces, esto que yo estoy poniendo acá no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, hay algo que se llama el binomio de Newton, que es algo que estudió un personaje que se apellidaba Newton y nos ayuda a resolver este exponente. Para ese exponente hay una famosa fórmula del cuadrado del binomio que las profes repiten como un Padre Nuestro, que dice, bueno, el cuadrado del binomio es el cuadrado del primer término más o menos, depende de cuál sea el caso, en este caso va a ser más, el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bueno, para aquella gente que me dijo nunca, porque hace rato yo pregunté, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si yo les digo, esto es cierto, siempre si les digo, no es cierto siempre, porque ya vemos acá que no es lo mismo. Pero si les digo, puede ser cierto en algún momento, esto que está acá, sí, en algún momento puede ser cierto. ¿Cuándo puede ser cierto? Si la A vale 0 y si la B vale 0, esta igualdad que está acá es súper cierta, porque vamos a tener 0 más 0 al cuadrado y eso va a ser lo mismo que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Acá me da 0 y acá también me da 0. Si los dos valen 0, es súper cierto. Si uno vale 0 y el otro vale 1, también va a ser cierto. O sea, hay algunos casos en los que sí se cumple, pero no se cumple siempre esta cuestión. Entonces tienen que atender ahí que cuando es en forma general, cuando son letras, no pongan esa igualdad, por favor. Esta es la fórmula. El cuadrado del binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Yo creo que esta parte, quien más, quien menos, todos conocen esta fórmula. El problema está en cuando yo les empiezo a cambiar los signos. Si los dos son positivos, el resultado del cuadrado del binomio va a ser todo positivo. Si los dos son negativos, ¿alguien sabe cómo va a quedar el resultado? No tengan miedo, si se equivocan no pasa nada. Yo me equivoco también, todos somos humanos, estamos acá para aprender. ¿Tienen idea de cómo va a quedar el resultado si los dos son negativos? Va a quedar todo positivo, todo negativo, intercalado. Bueno, Lerín tiene una opinión. ¿Qué dicen los demás? Lerín dice, si es negativo el primer signo cambia. Ella pregunta, no está segura. Jimena dice intercalado. El último término nunca cambia, dice Lerín. Otra vez, bueno, les voy a contar ahora qué es lo que pasa cuando los dos signos son negativos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Shirley dice también intercalado?
yo les había dicho que cuando tenemos un signo negativo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Cuando tenemos un signo negativo elevado a un exponente par, el resultado tiene que ser positivo. Entonces, en realidad lo que pasa si los dos son negativos es que el resultado es todo positivo. Cuando es el cuadrado del binomio, el resultado va a ser todito positivo. Y ya veo que esto, por ejemplo, no se lo esperaba, porque toditos me dijeron respuestas diferentes, pero a nadie parece que su profe les había contado esto. Entonces, ya sea que los dos sean positivos o los dos sean negativos, el resultado es todo positivo. Ahora ya se van a acordar porque se equivocaron en la respuesta y ya se van a acordar. Ah, me acuerdo que yo dije esto y la profe Pame me dijo que era esto. Ok. Esto es cuando es el cuadrado del binomio. Ahora, si uno de los signos es positivo y el otro es negativo, ahí está la pregunta que hace Lerín justamente. Si el primero es positivo y el segundo es negativo, el resultado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si uno nomás es negativo, acá en medio va el negativo. Y otra vez la profe Pame con sus preguntas incómodas. ¿Y qué pasa si el primero fuese negativo y el segundo fuese positivo? ¿Cuál les parece que va a ser el resultado? ¿Todo positivo otra vez? ¿Será? Mm, si los dos son negativos, sí, el resultado es todo positivo. Si uno de los signos cambia, no importa dónde está el signo negativo. Si uno es positivo y el otro es negativo, es intercalado. Sí, Leri, es intercalado. Pero empiezo siempre con el positivo. O sea que fíjense que el resultado de estos dos es exactamente el mismo. Si yo les digo a menos b al cuadrado o les digo menos a más b al cuadrado, el resultado, lo que queda acá, es exactamente lo mismo. Así que atención con eso. Y lo mismo ahí arriba. Si los dos son positivos o los dos son negativos, el resultado es exactamente el mismo. O sea que de esas dos cosas yo puedo decir, por ejemplo, que a más b al cuadrado es exactamente lo mismo que menos a menos b al cuadrado. Esto puedo decir. De estos dos últimos puedo decir que a menos b elevado al cuadrado es exactamente lo mismo que menos a más b elevado al cuadrado. Así como alguien dijo hace rato, el signo del medio sí cambia, pero los de los extremos, el último no cambia. Alguien dijo hace rato, los dos primeros, cuando uno o los dos signos son iguales o uno de los dos es positivo, los dos, o sea, los primeros y los últimos siempre van a ser positivos. Siempre. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quién me falta? Ah, ya tengo todos. Bueno, acá con esto ya cubrimos todo el cuadrado del binomio. Lo que yo les voy a decir acá es que si ustedes no son muy buenos memorizándose estas cosas, apréndanse la regla del cuadrado del binomio y apliquen cada uno con su signo. Hagamos ejemplo de esto para entender qué es lo que estoy diciendo. Igual pueden recordar estos dos, pero digamos que son malos recordando cosas y se olvidaron. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, voy a hacer los ejemplos en la otra hoja porque tengo poco espacio acá. Ejemplos que son de los ejercicios. Seguimos en el mismo ejercitario 16. Ejemplo o ejercicio número 6. Bueno, acá no vamos a tener problemas porque es todo positivo, pero igual. Cuando yo veo que tengo dos términos acá y está elevado al cuadrado, ya me tengo que acordar de la fórmula del cuadrado del binomio. Tengo que aplicar esa fórmula. Y para poder aplicar esa fórmula me tengo que acordar de la regla. La regla dice, va a ser el cuadrado del primer término. El primer término es todo hasta el primer signo de suma o de resta.
el segundo es el que sigue. Entonces va a ser el cuadrado del primer término. Cuando los dos eran positivos, era todo positivo. Más el doble producto del primer término, ahí le pueden poner paréntesis si quieren, pero no es necesario, por el segundo término. Qué feo salió mi 5, ahí le voy a arreglar un poquitito. Por el segundo término, y el siguiente va a ser más el cuadrado del segundo término. Todo el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos que resolver esto, tenemos que resolver todo este producto y tenemos que resolver este cuadrado. Para eso acá, 2 al cuadrado va a ser 4, n al cubo al cuadrado, recuerden que potencia de potencia se multiplican los exponentes, va a ser n a la sexta, x al cuadrado va a ser x a la cuarta. Más, en esta parte vamos a multiplicar toda la parte numérica, 2 por 2 por 1/5, va a quedar 4/5. Después multiplicamos las letras. Recuerden que si hay letras iguales, al multiplicar se suman los exponentes. En este caso no hay letras iguales. Tengo n al cubo, tengo x al cuadrado, m al cubo y no hay letras iguales, pero sí pueden ordenar en forma alfabética. O sea, desde la primera letra que aparece en el alfabeto hasta la última. En este caso la primera entre todas va a ser la m, después va a ir la n, después la x y después la y. Cada uno con su respectivo exponente. Más acá 1/5 al cuadrado que va a ser 1 sobre 25, m al cubo al cuadrado que va a ser m a la sexta, recuerden que se multiplican los exponentes, y al cuadrado y al cuadrado. Si no hay términos semejantes, entonces esto termina acá, o sea que este va a ser el resultado de nuestra potencia. Acá no hay problemas con los signos, porque si todo es positivo, obviamente todo va a salir positivo. Cuando se empiezan a mezclar con los negativos, lo que es el problema. Entonces, a ver, hagamos el 7. Yo voy a hacer sin tener en cuenta esto que yo les dije acá, solamente teniendo en cuenta cada una de las expresiones con sus respectivos signos. ¿Qué es lo que dice todo la profesora? Estarán diciendo ustedes. El arepa. Bueno, la regla que ustedes tienen que acordarse es, el cuadrado de un binomio es igual a el cuadrado del primer término más, siempre pónganle más nomás, el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y, profe, vos acabas de decir que si uno era negativo, si otro era positivo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si ustedes no quieren acordarse de esto que yo dije acá o no se acuerdan, pongan todo con más y cada uno de los signos, cada uno de los términos van a llevar con su signo correspondiente. A ver qué me dice Jimé. La m con la m no se suman si no tienen el mismo exponente. ¿Dónde está la m con la m? No sé, Jimé, si vos me estás diciendo este con este no se suma, o qué cosa me estás diciendo. No, no se pueden sumar. M a la sexta más m al cubo no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Acuérdate que tienen que ser semejantes para poder sumar. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, voy a usar todo positivo, pero cada término voy a llevar con su signo. Entonces va a ser el cuadrado del primer término, pero el primer término era negativo, así que pongo con el negativo, más el doble producto del primer término que llevo acá con el negativo, por el segundo término que también llevo con el negativo, más el cuadrado del segundo término. O sea, lo que hice fue, acá en medio usé directamente el más, y en cada uno de los términos le llevé al término con el signo con el que tenía enfrente. Eso también pueden hacer para evitar esas cosas de que si era todo positivo, que signo me quedaba, si uno era negativo, que signo me quedaba, no me acuerdo, entonces hago esto. Todo positivo en medio y cada uno de los términos llevo con el signo que tiene y resuelvo. Acá, menos elevado al cuadrado, ya sabemos que sale positivo. 1/3 elevado al cuadrado va a ser 1 sobre 9, x al cuadrado y al cuadrado. Acá tenemos que multiplicar todo esto. Acuérdense que se multiplica primero la parte numérica y acá también con los signos. Entonces, si yo empiezo con los signos, menos por menos es más, con este más va a seguir siendo más. Entonces voy a poner más acá en medio.
Los números, 2 por 1/3 por 3, queda 2, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Y xy, que tengo que poner acá. Entonces me quedó positivo. Y el siguiente, menos elevado al cuadrado es positivo, 3 al cuadrado es 9. El resultado ya me queda con los signos con los que tienen que ser. Entonces, en la regla yo no me preocupé por qué signo tiene que llevar, directamente le puse todo positivo y cada uno de las expresiones llevé con su signo correspondiente. Igual, si yo me acordaba del signo, supongamos que yo me acordé de lo que dijo la profe Pame, de que cuando los dos son positivos o los dos son negativos, el resultado sale todo positivo. Me acordé de eso. Ay, no. Pasé a la otra hoja. Bueno, voy a borrar nomás otra vez esto y voy a escribir otra vez porque no puedo deshacer. Si no se va a quedar feito. Bueno, acá era a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y acá era menos a menos b al cuadrado y el resultado es el mismo. Ok, entonces, si yo me acuerdo de lo que dijo la profe Pame, los dos positivos, los dos negativos, el resultado es todo positivo, entonces lo que iba a ser lo siguiente. Voy a volver a copiar acá, voy a hacer en rojo nomás. Es menos 1/3 xy menos 3 elevado al cuadrado. Yo veo que los dos son negativos. Y yo me acuerdo, la profe Pame me dijo que si los signos eran iguales, era todo positivo el resultado, entonces directamente ya le voy a poner todos los resultados positivos. Y acá ya no voy a llevar cada término con su signo, sino directamente el término nomás sin el signo. Entonces va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo sin sus signos, más el cuadrado del segundo término. Todito sin sus signos, yo me acuerdo que el resultado tenía que ser todo positivo, entonces ya le pongo todo positivo directamente y el resultado va a salir exactamente lo mismo. Acá cada uno va a tener la potestad de elegir cuál es el método que más se acuerdan o que más les convence o el que más les gusta, lo que ustedes quieran. O se acuerdan de los signos, esto que les dije acá, o como les dije, aplican ahí directamente. Bueno, hagamos un poco otro. No tengo más cuadrados, parece. Ah, tengo un cuadrado más, el 9. Bueno, y acá les pregunto yo, ¿quieren hacer siguiendo esto que yo les puse acá o quieren hacer sin tener en cuenta eso y poniendo nomás cada término con su signo respectivo? ¿Primera opción o segunda opción? Segunda opción. Bueno, vamos a hacer la segunda opción. Aquí me dice cualquiera, pero acá ya tenemos 2 votos por la segunda, entonces vamos a hacer la segunda. Ok, la segunda opción entonces era poner nomás cada término con su signo y poner todo positivo. Entonces va a ser menos 7 sobre 3a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cada uno llevo con su respectivo signo. Acá, menos elevado al cuadrado va a ser positivo. 7/3 elevado al cuadrado es 7 al cuadrado, que es 49, sobre 3 al cuadrado, que es 9. Esto no se puede simplificar. A al cuadrado es a al cuadrado. Después, en esta parte tengo que hacer la multiplicación. Acá tengo más por menos, va a ser menos 2 por 7/3 va a ser 14/3 y tenemos esta a por esta a al cuadrado que nos va a dar a al cubo. Recuerden que en la multiplicación de bases iguales los exponentes se suman y la b al cuadrado, la b, no es b al cuadrado, b nomás. Más el siguiente a al cuadrado va a ser a la cuarta y b al cuadrado. Y ya me queda con el signo con el que tiene que ser, que yo les dije
Si uno era negativo y otro es positivo, sin importar dónde está el negativo y dónde está el positivo, siempre en el medio queda el signo negativo y los otros dos son positivos. Bien, a ver qué tal estamos de tiempo. Estamos bien. Ahora veamos lo que es el cubo del binomio. Este es otro ya. Para el cubo del binomio también les voy a escribir algunas cosillas. La primera, la regla dice que si yo tengo un binomio elevado al cubo, esta regla también deberían de conocerla ya, el resultado es el cubo del primer término, más o menos, depende de quién sea el signo, acá los dos son positivos, así que todo va a ser positivo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Primer término, segundo término. Entonces aplicamos la regla. Bueno, acá otra vez vamos a hacer unas ciertas comparaciones. Si los dos términos son positivos, el resultado va a ser todo positivo. Si los dos términos son negativos, acuérdense que yo les dije negativo elevado a una potencia impar. ¿Era positivo o negativo? Es negativo. Bueno, entonces si los dos son negativos y la potencia es impar, el resultado tiene que ser todo negativo. Entonces acá va a ser menos a al cubo menos 3a cuadrado b menos 3ab al cuadrado menos b al cubo. Toditos los signos van a ser negativos cuando los dos sean negativos en el cubo. Acuérdense que en el cuadrado no era así, en el cuadrado era todo positivo sin importar si los dos eran negativos o los dos eran positivos. Entonces nosotros podemos también comparar estos dos, pero no vamos a decir que son iguales, porque no son iguales. Lo que sí se va a cumplir es que a más b al cubo va a ser exactamente lo mismo que menos a menos b al cubo. Fíjense que en este resultado, si a todos los términos yo le multiplico por este signo negativo, me van a quedar todos positivos y ese va a ser el resultado de esto que está acá. Entonces quiere decir que si los dos son positivos va a ser exactamente lo mismo que el opuesto de que los dos sean negativos. Eso es lo que se va a cumplir ahí. Y si uno es positivo y el otro es negativo, va a pasar lo siguiente. Si el negativo está en el medio, los signos van a ser intercalados, pero el primero va a ser positivo. Va a ser el cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más, porque son signos intercalados, el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Si uno de los signos es negativo y el otro positivo, pero es al revés, el primero es negativo y el otro es positivo, el primer signo ya tiene que ser negativo. Entonces va a ser el cubo del primer término más el triple del cuadrado del primero por el segundo, menos el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. O sea que si los dos signos son iguales, si es positivo los dos, todo positivo. Si son negativos los dos, todo negativo. Si los signos son distintos, dependiendo de con quién empiece. Si empiezo con positivo, el primero va a empezar con positivo y los signos son intercalados. Si empiezo con negativo, el primero empieza con negativo y los signos son intercalados. Acá también podemos hacer una comparación entre estos dos y lo que podemos decir es que uno es el opuesto del otro. O sea que a menos b elevado al cubo va a ser exactamente lo mismo que menos a más b elevado al cubo. Eso es lo que podemos decir. Porque al resultado de este, si le multiplicamos todo por un signo negativo, me va a quedar exactamente el resultado de este. Así que ese es la relación, digamos, que existe entre estos dos. Igual que hicimos con el cuadrado del binomio, si ustedes no se acuerdan de estas reglas con los signos que yo les puse,
Directamente en el medio le pueden poner todo positivo y llevar cada uno de los términos con su respectivo signo, igualito que hicimos con el cuadrado del binomio. Vamos a hacer también ejemplos de eso, pero estamos otra vez con corto tiempo, así que vamos a cortar otra vez nuestra reunión y vuélvanse a conectar con el mismo enlace, por favor.